De regreso a Jugando Pelota Dura y por supuesto nuestro panel político de los martes nos acompaña. Está con nosotros Carlos Chali Delgado Altieri y la senadora Joan Rodríguez Bebe y el exalcalde de San Juan, Jorge Santí. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches. Saludos, buenas noches. Antes de empezar a batear en este round, vamos a llamar a la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones, que también está con nosotros, Jessica Padilla. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Hay varias series de asuntos que queremos tocar con usted y el primero es, ¿qué pasó con la... Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, gracias. ¿Qué pasó con la visita del FBI hace poco más de semana y media a la Comisión Estatal de Elecciones? ¿Qué finalmente pasó? ¿Qué pudo, el silencio que haya habido absoluto sobre eso? Bueno, la visita que recibió la Comisión Estatal de Elecciones, principalmente a la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado, va dirigida a una investigación que fue pública con relación a unas irregularidades que se habían encontrado en el voto adelantado, principalmente en el voto por correo, y es parte de esa investigación que se está trabajando a través del FBI. ¿Y esas irregularidades que encontraron fueron ya subsanadas o son irregularidades de tiempo pasado que no tiene que ver con lo que se está ocurriendo en estos momentos? Bueno, fue que hubo unas irregularidades con relación a la entrega o el diligenciamiento de esas papeletas que iban en esa solicitud del voto adelantado por correo, que no tiene nada que ver directamente con la Comisión Estatal de Elecciones, sino que dentro de ese paquete de papeletas o de cartas que nos entregaron, habían papeletas vivas. Y en ese momento, ¿qué pasó que no se le informó a los comisionados electorales y se mantuvo silencio absoluto, hermetismo? Nunca se les comunicó a ellos de lo que había pasado, de la visita que había ocurrido del FBI. Porque siendo una investigación que estaba en curso, las instrucciones siempre han sido que para que no se dañe el objeto de la investigación, se mantenga en estricta confidencialidad hasta tanto y en cuanto se pueda divulgar. Que fue lo que pasó el jueves ese día que pues precisamente vamos a escuchar cuál fue la reacción de ellos y cuál es el reclamo de ellos para que usted nos dé una reacción y pasamos a otro tema. Vamos a escuchar. A ciencia cierta, nosotros, ¿verdad? Ninguno de nosotros en comisión se nos ha dicho de esta segunda visita de la porque ya hubo una primera. Entendemos que hubo unos arrestos la semana pasada, el jueves. Yo me entero el lunes temprano por la mañana por unas declaraciones de Toñito Cruz. Y el lunes tuvimos reunión de la Comisión Estatal de Elecciones y la presidenta no trajo este tema. Ninguno sabía. Un push noticioso no es parte de la agenda de la comisión. Bien, un asunto que es público. Hace falta que a todos los comisionados se nos dé una información mínima. El asunto ya fue público, no se le dio una información a pesar de que el asunto ya era público. ¿Por qué? Bueno, la realidad es que sí se le informó a la comisión, a los comisionados, la visita o la investigación que estaba teniendo el FBI ese día jueves, sí se le comunicó a los comisionados. No obstante, para nosotros también fue sorpresa la visita del viernes. Así que el lunes no es mucha información la que le podíamos brindar. De hecho, no es mucha información la que tenemos, toda vez que está bajo investigación. ¿Ellos le preguntaron durante la reunión que tuvieron con usted el lunes? ¿Alguno le preguntó? No, en ningún momento los comisionados hicieron alguna pregunta con relación a la visita del viernes anterior. Así que ese lunes la agenda de comisión corrió de manera ordinaria, no hubo preguntas al respecto. Bueno, en otro tema, la Comisión Estatal de Elecciones finalmente va a certificar que ya fueron desertificados oficialmente los de Movimiento Victoria Ciudadana y Partido Dignidad para las elecciones que fueron ya descalificados por el tribunal. Bueno, hay una sentencia que se resolvió a nivel de primera instancia donde descalifica a unos candidatos, unos aspirantes del Movimiento Victoria Ciudadana ante esa descalificación que no ha venido todavía final y firme, toda vez que el movimiento ha expresado que va a apelar. Nosotros vamos a esperar a que corra el término para que sea final y firme y entonces tomar la determinación. Pero ustedes van a emitir una certificación que diga que están desertificados. La Comisión Estatal de Elecciones no pueden hacerlo todavía. No hay como tal una certificación de desertificación. Actualmente hay una descalificación de unos aspirantes para unos puestos políticos que la comisión no puede certificar toda vez que están descalificados. Pero la pregunta es ¿quién les notifica a ellos? ¿El tribunal o la comisión o el partido? El tribunal ya notificó la descalificación de estos candidatos que evidentemente la comisión no puede certificarlo. Presidenta, yo me leí la sentencia del juez Anthony Cuevas completa. Dice el juez Anthony Cuevas, como un hecho probado, que la Comisión Estatal de Elecciones emitió una certificación a esos candidatos diciéndoles que no tenían que recoger endosos. ¿No los indujo a error la propia Comisión Estatal de Elecciones? No, la Comisión Estatal de Elecciones no indujo error a ningún candidato. Estos candidatos cumplieron con unos requisitos para aspirar a una candidatura política. En esos requisitos, evidentemente, ellos cumplen. No obstante, si se acogen a un método alterno, ¿verdad?, que es lo que está en discusión ahora en el tribunal,
tribunal, pues ellos sabrán, ¿verdad?, cómo van a atender esos métodos alternos. Lo que certifica la comisión es que pueden correr como candidatos con relación a los requisitos que sí cumplieron. Pero se les dijo que no tenían que recoger endosos. Es que nosotros no entramos a decir si tienen o no tienen que recoger endosos. Eso lo decide el partido, y en este caso ellos se acogieron a un método alterno y decidieron no recoger endosos. Pero, Presidenta, nosotros llevamos hablando de esto ya semanas, una noche tras otra. Y yo pregunto, ¿a usted no le preocupa eso tanto así como para decir, mira, vamos a hacer algo, vamos a reunirnos, vamos a ver si hay que enmendar algo, arreglar algo para que esto quede más claro y no volvamos a enfrentar lo mismo? Bueno, evidentemente esto es un caso que está ante la consideración del tribunal, que todavía no es final y firme. Habría que ver cómo finalmente termina el caso para tomar determinaciones con relación a al desenlace final. Y me preocupa mucho, ¿hay chavos para estas elecciones generales? Porque se dice que no hay fondos en la comisión. Bueno, para las primarias el presupuesto sí ya fue asignado y tenemos el presupuesto suficiente para las elecciones. Para las elecciones, en el presupuesto recomendado sí hay un déficit. Nos concedieron para el evento electoral 5 millones de 29 que solicitamos. Presidenta, ayer Héctor Luis Acevedo denunció que la comisión no está yendo a las escuelas. No es correcto. Jóvenes. No es correcto. O que quedaban 100 escuelas, 130 escuelas. No, actualmente hay unas 58 escuelas que quedan pendientes de visitar. De una matrícula total de escuelas, hemos visitado el 80% de las escuelas. Es importante también destacar que cuando se hacen solicitudes, estas solicitudes, por distintas razones, ¿verdad?, pueden ser canceladas por la escuela, digamos porque tienen alguna tarea que hacer. ¿Han notado apetito, interés de los jóvenes en inscribirse para votar? ¿Han notado interés de la juventud en las escuelas? Claro, recientemente nosotros visitamos la Universidad de Puerto Rico y sobre 400 jóvenes se inscribieron. ¿Pero en las escuelas públicas? En las escuelas públicas también se están inscribiendo. Actualmente entre el renglón de 18 a 25 años hay sobre 44.000 electores que se han inscrito nuevos entre las edades de 18 a 25 años, así que tenemos que reconocer que sí, que hay un interés en la juventud de participar en los eventos electorales. Pero porque usted dice que no es cierto lo que dijo Héctor Luis, si está diciendo que sí es cierto, que falta el 20% de las escuelas, pues sí es cierto lo que él dijo. Lo que pasa es que lo que alega el profesor Héctor Luis Acevedo es que la Comisión Estatal de Elecciones no está haciendo esfuerzo para visitar las escuelas. No es cierto. Nosotros hemos visitado el 80%. Pero sí es cierto que falta el 20% de las escuelas. Sí, pero no 122 escuelas del total de escuelas que hay. Hay un total de escuelas públicas de 283. Hemos visitado 225. Así que hemos atendido el 80% de estas solicitudes. No es correcto decir que la Comisión Estatal de Elecciones se ha olvidado de la juventud y que no estamos visitando las escuelas. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, vamos a ver próximamente, en los próximos minutos, la reacción de nuestro panel político. Gracias por estar con nosotros, la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones. Vamos a una pausa, vamos con Kimberly y regresamos enseguida a ver qué tiene que decir el panel político. Ay, pero usted ¿se imagina poder navegar en un ferry de Mayagüez a República Dominicana? Hay un proyecto muy ambicioso que está viento en popa y al regreso nosotros le damos los detalles. ¿Y cómo prevés que terminará el caso contra el suspendido alcalde de Ponce? Vote en nuestra encuesta Claro de hoy, que al regreso venimos con eso, no se retire. Ya de regreso en Jugando Pelotadura y tenemos el panel político, que todos están locos por hablar y dar su opinión respecto a lo que acaba de decir la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, presidenta alterna. ¿Quién quiere empezar primero? ¿Alguien quiere el primer turno? Yo escuchaba a Santina aquí hablando al oído. Bueno, nada, mira, yo lo que digo es que cuando hay que hacer señalamientos hay que hacerlo. Y yo respeto muchísimo a Héctor Luis Acevedo, yo creo que Puerto Rico entero lo respeta, pero si vamos a hablar de números, pues hablemos de los números que son, o nos informamos bien o hablamos sin información. Si la presidenta de la comisión está diciendo la verdad, pues no son 120 o 120 y tantas escuelas, son 50 y pico de escuelas. Pues me parece que si eso es lo que falta del total que había, pues puede que sea más rápido o más lento o más rápido, pero se está haciendo... Pero la pregunta es a quién le creo, a la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, que me está diciendo los números que le favorecen a ella, o entonces a Héctor Luis Acevedo, que está diciendo unos números que realmente... Bueno, Mira, Charlie Delgado. Héctor tiene una trayectoria en este país, ¿verdad?, que yo creo que es respetada por todo el mundo. Sí. Una persona que conoce a cabalidad lo que es la ley electoral. Y cuando Héctor está haciendo este reclamo es porque, oigan, nunca se había estado tan atrasado en un cuatrenio para llegar a los nuevos inscritos. Nunca. Lo que estamos viendo es algo inaudito. Yo escuché hoy a Edwin Mundo decir que habían 300 escuelas superiores en Puerto Rico.
Yo creo que está contando a Cuba, a República Dominicana y a Puerto Rico, no sé cuántos sitios más para que tengan 300 escuelas superiores. Yo creo que aquí ha habido una gran dejadez de la Comisión Estatal de Elecciones para atender este asunto. Y fíjate que están esperando a última hora que todavía queda el 20%, según la comisionada, la presidenta, para ir a esas escuelas. Esto es inaudito, nunca había ocurrido. La realidad es que falten 50 o falten 100, tienen que ir a la totalidad de las escuelas para buscar que esos jóvenes se inscriban. Ahora bien, yo le digo a los jóvenes, no esperen por el gobierno. Hay una plataforma electrónica, el registro electrónico de electores, desde donde usted puede, desde su casa, desde su teléfono, hacer la gestión para inscribirse. Y yo creo que también en esta coyuntura podemos aprender de que no siempre el gobierno tiene que ser el que haga las cosas por nosotros. Así que mire, no espere, entre a las plataformas digitales e inscríbase. Y exprese su interés. Yo creo que, a quién creerle o no, yo tengo que pensar que la presidenta de la comisión, que me parece que es una persona seria, está diciendo el número que registra la comisión como escuelas que no se han visitado. No estoy diciendo que Héctor Luis esté mintiendo, quizás no tienen información completa, es un perito en esa materia electoral, pero si la fuente más cercana, como dirían los abogados, la mejor evidencia es la comisión, yo no tengo ningún elemento para pensar que ya esté faltando la verdad, pues faltan 50 y pico escuelas. ¿Que se puede hacer más rápido? Pues quizás sí, pero de hecho yo creo que el movimiento también debe venir de uno mismo y concurro con la compañera. Hay un registro electrónico, pues adelántese usted e inscríbase. La urgencia es la dejadez de la Comisión Estatal de Elecciones. No es otra cosa, es la dejadez. Eso es lo que habla Héctor Luis, eso es lo que él presenta al país. Es la dejadez que nunca antes había ocurrido. Entonces, decir ahora, ¿a cuánto queda para el registro? 13 de abril. 13 de abril, o sea, 15 días, menos de 15 días. Exactamente, 2 semanas. Y ¿van a cubrir el 20% que falta? No lo van a hacer. Él dice también que si ya se fue al 80% de las escuelas, no se puede discriminar contra el otro 20%, que entonces hay una obligación de darles el mismo beneficio que tuvo la otra parte de los como dice la senadora, y le añado yo con mis toques, ¿verdad? Según ustedes buscan en internet para comprar taquillas para Bad Bunny, entren también y regístrense. Exactamente. Entren a ERE. ¿Ya? Bueno, vamos a cambiar de tema. No al lugar la solicitud de desestimación de cargos contra el suspendido alcalde de Ponce. ¿Cuál va a ser el efecto ya? Este es el fin político de la carrera que podía creer él que todavía le quedaba. Bueno, mi opinión es que yo creo que el alcalde ya ha agotado todos los cartuchos que ha podido. Yo creo que quemó los barcos también con el Partido Popular cuando llegó a un acuerdo y luego no lo cumplió. Así que yo era uno de los que entendía que había que darle la oportunidad al alcalde, pero honestamente con los acontecimientos últimos que han ocurrido y la manera en que esto se ha ido desenvolviendo, yo creo que llegó el momento ya del alcalde entenderle que tiene que soltar ya la candidatura. Pero ¿alguien de ustedes se ha sorprendido con la determinación del tribunal? Yo ninguna. Para nada. Era de esperarse el resultado y el dictamen del no al lugar, era de esperarse. Y me parece, pues, obviamente el partido, el alcalde también tienen que trabajar con esa situación, que yo creo que ha sido bastante incómoda para el Partido Popular, pero de que nos tome por sorpresa, por lo menos que me tome por sorpresa a mí, no. No, la realidad es que se sigue desgastando el Partido Popular mientras el alcalde permanezca insistiendo en su posición. La realidad es que, sin entrar en la discusión sobre culpabilidad o no, porque yo creo en la presunción de inocencia, la realidad es que él tiene que saber que permanecer ahí tiene un costo político y que para la gente el tema de la corrupción, sobre todo en año electoral, es un tema fundamental que incide en cómo la gente percibe a los partidos, percibe las estructuras y la decisión final el día de las elecciones. Y en esto tiene que haber desprendimiento. Mira, aquí vemos a un Héctor Ferrer, por ejemplo, que cuando tuvo su situación, oye, Héctor mismo fue el primero que dijo, yo me retiro de mi candidatura, y tiene que haber ese desprendimiento para entender que hay una colectividad que tiene que seguir hacia adelante y tú no puedes ser óbice de tropiezo para esa colectividad. Y puedes aferrarte a esos puestos, ¿verdad? Esos puestos están ahí, no te pertenecen. Sí, porque una cosa es el candidato y sus intereses y otra cosa es la colectividad, sea el partido que sea, y en eso concurro con Charlie, tiene que haber un desprendimiento. Envuélvete en el asunto que tú tienes que resolver, que es un asunto bastante difícil, y que el partido siga su curso. Yo creo que con el caso del alcalde, en términos de su candidatura, la agonía es larga, pero la muerte es segura. ¿Cómo se va o se debe o cuáles son las opciones para llenar entonces una vacante? Porque tanto el representante Fulquet como la alcaldesa Cifre interesan
la silla. Bueno, yo no creo que haya tiempo para, ¿verdad? Según la ley, entiendo que tiene que ir a una primaria, que se tiene que dar en menos de 30 días o en unos 30 días. Así que es un proceso incómodo para el Partido Popular, que ciertamente reta al partido, no solamente en Ponce, en toda la región sur. Así que es un proceso para nosotros, pues, algo engorroso, pero necesario hacerlo, porque obviamente hay que seguir entonces lo que dicte la ley luego de que el alcalde no sea viable políticamente. Cambiándoles el tema, hoy hubo un cantazo del Tribunal Supremo Federal a la reforma laboral que aplicaba mayormente al sector privado. Queda intacto el poder de la Junta Fiscal. El tribunal rechazó revisar la decisión que anuló la reforma laboral. Esto definitivamente ya es caso finiquitado, ya no hay más asuntos sobre esto y definitivamente es un golpe duro para la legislatura. ¿Y para el gobernador? Y para el gobierno de Puerto Rico. Sí, yo fui muy crítica de ese proyecto de ley. De hecho, yo fui la única que le voté en contra. Así que desde ese punto de vista, pues, por lo tanto, la decisión de no acoger este caso, en cuanto a mi postura personal, pues no afecta mi posicionamiento. Lo que ciertamente podemos entrar es en la discusión de cómo, obviamente, la Junta es la que toma estas decisiones finales. Claro, porque esto fue la decisión de la Junta y de la juez Lago. Claro, y pues como obviamente seguimos patinando sobre el mismo charco y la necesidad de que Puerto Rico, en definitiva, pues salga de esta situación para poder, como país, ser los autores, indistintamente de las posiciones de cada cual, pero que el país sea el autor de su destino. Chale. Sí, la intervención de la Junta en asuntos, ¿verdad?, que tienen que ver con los aspectos fiscales del país, pues lo vamos a seguir viendo, aunque no nos guste, porque hay una realidad. Bueno, y si hacemos, si legislamos como estamos legislando, que esto se requiere una decisión del Tribunal Supremo y que le den lo reviertan, pues obviamente no estamos funcionando. Por eso, y a eso precisamente iba, ¿verdad? La legislatura tiene una responsabilidad y el gobernante que firma las leyes que se aprueban en la legislatura por igual. Por lo tanto, aquí hay que tener conciencia de cuál es la legislación que se aprueba y cuánto le cuesta al país, cuáles son los efectos fiscales que tiene. Y parece que queremos seguir en las mismas tendencias de siempre de aprobar legislación sin tener una conciencia fiscal de cuánto le cuesta al gobierno. Pero aquí básicamente tenemos que coger el toro por los cuernos. La Junta manda, nos guste o no nos guste, en esos aspectos fiscales, porque para eso la pusieron. Somos una colonia. Tenemos que sufrirnos las consecuencias de ser una colonia y me parece que las decisiones de la Junta van a estar más protegidas en los foros judiciales, incluyendo cuando se enfrenten a una legislación como esta que trajo la controversia, y esa es la realidad político-jurídica de los puertorriqueños en ese aspecto. Las juntas fiscales han existido en Nueva York, en Detroit, en California, han existido las juntas fiscales. No se trata de colonia, Jorge, se trata de una realidad fiscal. Asuntos. Hay que ser responsable fiscalmente, ese es el mensaje. Y la realidad es que no lo somos y el Tribunal Supremo nos lo acaba de decir. Exactamente. Gracias por estar con nosotros, estaremos conversando la próxima semana y tema tendremos de más. Vamos con Kimberly. Gracias, sí, tenemos resultados de la encuesta Claro y la pregunta es, ¿cómo prevés que terminará el caso contra el suspendido alcalde de Ponce? Usted votó en la encuesta y el 98% piensa que habrá causa para juicio, mientras solo un 2% indicó no causa. Nosotros estaremos muy pendientes para presentarles toda la información de primera mano, pero usted o un ser querido, escuche muy bien, está buscando oportunidades para estudiar en el extranjero. Al regreso le hablamos de una excelente oportunidad en Missouri. No se retire.